quedamos en el Congreso, ya no vivo yo. A ver, levanten la mano. Gloria a Dios. Bueno, un 50%. El fundamento de la adoración está allí. Amén. El fundamento de la adoración está en lo que se estuvo predicando allí en el Congreso de Guatemala. Ya no vivo yo. Y el versículo clave que estábamos allí compartiendo, ¿cuál era? Gálatas 2:20. Vamos a ver las escrituras y vamos a Gálatas capítulo 2, verso 20. Gálatas capítulo 2, versículo 20. ¿Cuánto lo encontramos? Dice la palabra de Dios: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Qué bonito lo que el Señor nos está hablando sobre lo que es entender la verdadera adoración. Amén. Ahorita nos compartieron los siervos que es rendirnos a Él. Amén. Es someternos a Él, es someternos a su voluntad. Cuando me rindo a Él, cuando me someto a Él, lo conozco a Él. La adoración es conocerlo a Él, conocer a Dios, pero conocer más allá de su palabra, es conocer su corazón, es conocer su pensamiento, es conocer lo que Él desea. Amén. Lo que Él desea. La adoración nos debe llevar a conocer aún sus deseos. Amén. ¿Quién conoce tus deseos? ¿Quién conoce tus deseos? ¿Hay alguien que conozca tus deseos? Que diga, mi esposa sabe, o mi esposo, ¿no? O mis hijos. ¿Quién conoce los deseos? Personas cercanas. ¿Qué deseas en este momento? Algunos dirían, yo quisiera un tintico. ¿Sí hay tintico? Un cafeto. Es conocer lo que hay en el corazón de Dios. Cuando hablamos del corazón de Dios, no quiere decir que Él tenga el órgano del corazón, sino conocer que lo que Él desea, su voluntad, lo que Él desea, lo que Él anhela. Por eso dice, con Cristo estoy juntamente ¿qué? Crucificado. Hemos entendido que esto no nos inhabilita, no es que nos inhabilite, que nos deje sin voluntad, sino que la voluntad tuya y mía se ha sometido a Él. Pero ahora, ¿para qué es esa voluntad? Porque Él lo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. O sea, ya no es mis deseos, ya no es mi voluntad, sino mi voluntad rendida ¿a quién? A Dios, a Cristo. Es rendirme a lo que Él quiere hacer en mi vida, a lo que Él quiere hacer con su iglesia, a lo que Él quiere hacer en su hogar, a lo que Él quiere hacer con cada uno de nosotros. Es rendirnos ¿a quién? A Él. Es entenderlo y conocerlo cada vez más a Él. Conocer sus deseos y decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en ¿quién? Cristo vive ¿qué? En mí. Porque Cristo vive en nosotros. ¿Qué quiso hacer Cristo siempre? ¿La voluntad de quién? Ahora, ¿por qué Cristo vive en nosotros? ¿O para qué vive en nosotros? Para que hagamos la voluntad del Padre. Si no estuviera Cristo en nosotros, no podríamos hacer la voluntad. Es Cristo en nosotros. Por eso dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la fe, lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Amén. Pero ahí es donde nosotros debemos entender que hacer la voluntad de Dios, que adorar a Dios, que entender lo que es el fundamento de la adoración, va ceñido a obedecerlo a Él. Amén. Y vamos a ver las escrituras en Génesis capítulo 15. Génesis capítulo 15.
Y vamos a ver uno de los ejemplos de lo que es la adoración, amén, que nos va a llevar cada día a entender esto. Y uno de los ejemplos que tenemos y que conocemos es Abraham, amén. No quisiera extenderme mucho en algunos versículos porque sé que muchos ya han leído la historia de Abraham, su llamamiento, cuando Dios le habló, pero dice en Génesis capítulo 15, versículo 4, dice: luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará, amén. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será que tu descendencia. O sea, le dijo, ahí estaba Abraham preguntándole a Dios: bueno, ¿y yo? ¿De dónde hay descendencia? ¿De dónde va a salir mi descendencia si no tengo hijo? ¿Acaso me heredará? Aquí dice: ¿acaso me heredará el hijo del mayordomo de mi casa? Pero le dice Dios: no. He aquí que será, dice el versículo 4, palabra de Jehová vino diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. O sea, Dios ya le había dado una palabra, amén. ¿Cuántos hemos recibido una palabra de bendición? En nuestra vida, en nuestras finanzas, en el ministerio, en la iglesia hemos recibido palabra, amén. Pero mira ahora lo que dice Génesis capítulo 22, versículo 2. Génesis capítulo 22, versículo 2. ¿Qué dice? Leámoslo juntos. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Bueno, ¿aquí qué pasó? Dios le dice que le da a su hijo, que allí va a ser la descendencia, pero a tiempo, a los años le dice que sacrifícalo, y lo sabemos. Pero aquí, ¿cuál es el punto? Bueno, Dios me dice una cosa y después me dice otra. Podríamos estar pensando nosotros: ¿será que Dios se equivoca? ¿Qué estaba haciendo Dios allí? ¿Probando qué? La obediencia, la fe. Amén. Está probando. ¿Qué dice el versículo 10? Leamos el versículo 10. ¿Qué dice? Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces del cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Amén. ¿Qué es lo que nosotros debemos entender? Cuando Dios quiere hacer algo, cuando Dios da una promesa, la va a cumplir. No depende de ti, no depende de lo que tengas o no tengas, no depende de lo pilo que seas, no depende de lo que haya en nosotros, no depende de nuestra humanidad. Humanamente, ¿cuál era la descendencia de Abraham? Su hijo, su único. Dios le dijo que iba a tener una descendencia, y lo más lógico es que del hijo tenía que salir su descendencia. Pero lo que Dios le está enseñando es que no depende de nosotros, no depende del hombre, no depende de la naturaleza humana. O sea, cuando Dios se propone hacer algo, no está viendo lo que tengamos, no está viendo nuestra humanidad, no está viendo nuestro razonamiento. Vemos que Abraham no cuestionó a Dios. Abraham no cuestionó ¿a quién? A Dios, no lo cuestionó. A Dios nosotros no debemos cuestionarlo. Debemos es que adorarlo. Debemos adorarlo. Por eso, cuando nosotros entendemos que adorar a Dios es hacer su voluntad, es rendirme a Él. Pero cuando hablamos de rendirme a Él, hemos entendido que no es solo arrodillarme.
no es solo postrarme, no es solo levantar las manos, no es solo decirle que lo adoramos, sino rendirme a Él es estar dispuesto a hacer lo que Él diga, en el momento que Él diga, en la circunstancia en que esté pasando, en el lugar donde esté, en el tiempo que esté. Yo debo entender que debo obedecer ¿a quién? A Dios. Amén. En el momento, en la situación que esté, debo obedecer a Dios. ¿Por qué Abraham obedeció a Dios? ¿Por qué Abraham tenía esa capacidad de que cuando Dios le decía algo, él lo hacía? Vemos que él no cuestionó. Aquí vemos algún cuestionamiento de Abraham. No dice la palabra de Dios que él se levantó de mañana, que él madrugó, que él enalbardó su asno, tomó en la madera, tomó a sus siervos, los llevó. O sea, él nunca cuestionó ¿a quién? A Dios, porque él ha entendido y él entendía que no era él. Ahora ¿qué nos enseña? Aleluya. Ahora ¿qué estamos entendiendo? Es que ya no soy yo. Ya no soy yo. Ya. ¿Cuántos tenemos planes para el 2018? Ya no vivo yo. Ay, ¿cómo así, pastor? Entonces yo no puedo tener planes. Dios tiene planes contigo. No quiere decir que seamos desordenados y que bueno, primero Dios hará lo que Él quiera conmigo. No, es entender que el rendirnos a Él, que ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, es entender que es su voluntad en mi vida, que es su voluntad, que es lo que Él quiera, que si Él me dice que entregue algo, que si Él me dice que debo dejar algo, que si Él me dice que debo afirmar algo, lo debo ¿qué? Hacer, y no depender de las cosas humanas. Amén. No puedo depender de las cosas humanas. No puedo depender del razonamiento, de la lógica humana. Mira a qué capacidad llegó Abraham de conocer a Dios y de adorarle. Entendamos que la adoración que produjo Abraham, ¿cuál fue? Dice que cuando iba subiendo, dijo a los siervos, quédense aquí porque iremos con el muchacho ¿a qué? A adorar. Toda acción que tú y yo hagamos en obediencia a Él es adoración. Como lo compartía el pastor William, podemos cantar, pero toda acción que sea revelando que le estamos obedeciendo es adoración. Amén. Es adoración. Por eso el hecho de que Él subió con su hijo, ¿estaba mostrando qué? Estaba mostrando qué? Adoración. El hecho de que tú hoy estés acá, ¿eso es qué? Adoración. Pero es que yo no canto bonito, yo no sé tocar un instrumento. Aquí vemos que no subió Abraham con guitarra, arpa, guacharaca, ¿no? ¿Sí que no? Su arma era el cuchillo, pero estaba expresando ¿qué? Adoración, y eso es lo que dice la palabra de Dios. Él está buscando esos adoradores que le adoren ¿en qué? En espíritu y qué? Y verdad. ¿Cuál es esa verdad? ¿Cuál es la verdad que está hablando el Señor? Es la acción. Dios le dijo, entrégame a tu hijo. Él hubiera podido haber dicho, sí, lo voy a hacer, pero ¿qué es lo que realmente fue la adoración? El haberlo hecho. Y Jesús está buscando, Dios dice que está buscando ¿qué? Adoradores. Cuando nosotros accionamos, cuando nosotros hacemos, cuando nosotros actuamos, eso es adoración a Dios. Miremos en Lucas capítulo 5, no perdamos allí, pero vamos a Lucas capítulo 5. Eso es adoración. Mira que podríamos hablar seminarios de adoración de David, que fue tremendo adorador, y amén. Podemos ver otros adoradores, quienes podremos ver como adoración, que le estuvieron adorando. Pero miremos el caso de Pedro, cómo adoró a Jesús. ¿Qué dice el capítulo 5? Lucas capítulo 5. Versículo 4. Y ese lo hemos estudiado varias veces. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar.
Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos ¿qué? Pescado. ¿Más en qué? En tu palabra echaré la red. Pero ¿qué dice el versículo 6? Y habiéndolo hecho. ¿Y habiéndolo qué? Eso es adoración. Esa es la verdadera adoración, hacer lo que Él dice. Eso es adorar, hacer lo que Él dice. Porque muchas veces Dios nos ha dado directrices. Mira que acá le dio la directriz a Jesús, a Pedro: boga mar adentro. Y él hubiera dicho: sí, lo voy a hacer. Y no lo hace. Pero dice: y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo que es la verdadera adoración? El hacer, es obedecer, es actuar, es llevar a cabo lo que Él nos ha dicho, lo que Él ya determinó que hiciéramos, sin cuestionarlo, sin razonarlo humanamente, sino conocer de tal manera a Dios que Él nos diga: haz esto, créele, porque si Él te está hablando es porque Él va a respaldar su palabra, pero Él va a respaldar lo que ha determinado en su diseño, amén. Lo que Él ya determinó en su diseño. Abraham tenía tan claro lo que Dios le había dicho, que mira lo que dice Hebreos 11:17. ¿Qué dice Hebreos 11:17? ¿Cuál era el razonamiento de Abraham? ¿Cuál era la lógica de Abraham? ¿Cuál era el fundamento de Abraham? ¿Cuál era la razón por la que él posiblemente no hubiera hecho lo que Dios le dijo? Mira cuál era el razonamiento de Abraham. Hebreos capítulo 11, versículo 17. ¿Qué dice? Por la fe Abraham, cuando fue probado, ¿qué dice? Ofreció a Isaac, y él, el que había recibido las promesas, ofrecía su unigénito. Aquí nos está dando una claridad. El que había recibido las promesas ofrecía ¿qué? Su unigénito. Pero ¿qué dice el versículo 18? Habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia. O sea, lo que está diciendo aquí la palabra, a él se le había dicho que era con Isaac, y ahora Dios le está diciendo: entrégame a tu hijo. Pero ¿cuál fue el razonamiento de Abraham? ¿Qué dice el versículo 19? Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Ese fue el razonamiento de Abraham. ¿Cuál fue el razonamiento de Abraham? Que aún después de que matara a Isaac, Dios se lo iba a devolver. Bueno, ¿y eso qué lógica tiene humanamente? Pero él sabía que el que le había prometido iba a cumplir ¿qué? Su promesa. Y ahí es donde el Señor nos está hablando. Ahí el Señor es donde nos está llevando a entender y a conocer su propósito en nuestras vidas, amén. A conocerlo, a entenderlo, a ver lo que Él ya ha determinado para nuestras vidas, amén. Por eso es que el Señor nos está enseñando a escucharle. El Señor nos está enseñando a diferenciar entre la voz de Él, la voz nuestra, y aún la voz del enemigo, como nos enseñó ahorita el pastor William. ¿Qué es lo que el Señor nos está enseñando? La verdadera adoración es conocer su Espíritu, es conocerlo a Él, amén. Es conocerlo a Él, es entenderlo a Él. De pronto podríamos decir: Abraham conocía la voz de Dios. Si a ti te dieran una directriz como esta: entrégame a tu hijo, a tu único, ¿cuál sería como el pensamiento? Esto no es de Dios, esto como que es mío. ¿Cuántas veces Dios nos ha dicho algo y nosotros decimos: ¿será de Dios? Como ministerios, Dios nos dice: haz esto, y uno: ¿será de Dios o será cuestión mía? En la casa, como discipuladores, como hijos de Dios, Dios nos dice: haz esto, y muchas veces no sabemos si es de Dios o es nuestro. Pero eso es lo que el Señor nos está llevando. Una verdadera adoración nos llevará a entender y conocer la voz de Dios, amén. ¿Qué dice 1 Corintios 2:10?
Primera de Corintios 2:10. Primera de Corintios 2:10. ¿Cuánto lo encontramos? Gloria a Dios. Vamos a leer el 11. ¿Qué dice? Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Ahora sí leamos el versículo 10. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el espíritu, porque el espíritu, ¿qué dice? Todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Amén. Entonces, ¿qué es la adoración? Es conocer los deseos de Dios. ¿Cuántos conocemos su palabra? ¿Cuántos leemos su palabra? Pero una cosa es conocer la palabra de Dios y otra cosa es conocer el corazón de Dios. Podemos conocer la palabra de Dios, podemos escuchar la palabra de Dios, pero ¿cuál es el deseo de Dios en este momento para tu vida, para mi vida, para cada uno de nosotros, para Colombia? Es entender que debemos conocer sus pensamientos, su deseo, su voluntad. Amén. Es conocer lo profundo de Él. Eso es lo que nos está revelando esa relación con el Padre. Es lo que nos está mostrando que conocemos a quién, al Padre. Amén. ¿Cuántos hijos conocen a su Padre? ¿Cuántos papás en el ejemplo que daba ahorita que estuvieran allí sentados y que su hijo le dijera, toma papito un café? Y tú, tremendo. Conocer el corazón de quién, del Padre. Conocer el deseo de quién, de Dios. Es estar allí. Por eso dice, ¿quién conoció lo profundo? ¿Quién conoció lo íntimo, lo profundo de Dios? El Espíritu. Y precisamente nos hablaba el Señor ahorita en Esther, y vamos a tomar nuevamente aquí Esther capítulo 2 versículo 15. Esther capítulo 2 versículo 15. ¿Cuánto me encontraron? Esther capítulo 2 versículo 15. Leamos esa parte que ya la habíamos leído. ¿Qué dice? Cuando le llegó a Esther, hija de Abihail, tío de Mardoqueo, quien la había tomado por hija, el tiempo de venir al rey, ¿qué dice allí? Ninguna cosa procuró, sino lo que dijo Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y ganaba Esther el favor de todos los que la veían. Amén. Dice que nada que procuró. ¿Pero a quién fue? Al eunuco, al que conocía. ¿A quién? Al experto. Muy bien. Al que conocía el deseo de quién, del rey. Y es lo que el Señor nos está enseñando. Por eso es la importancia de que en el nuevo nacimiento, ¿quién es el que viene a nuestras vidas? El Espíritu Santo. El Espíritu es el que conoce las cosas del Padre. Amén. Por eso el Señor nos habla de ese nuevo nacimiento, de empezar una nueva vida. Por eso cuando Pablo se encuentra con los de Éfeso, les dice, ¿y ustedes recibieron el Espíritu Santo? Dice, no hemos oído del Espíritu. Entonces, ¿en qué bautismo fueron bautizados? En el de Juan. Juan bautizó ¿para qué? Para arrepentimiento. Pero habló de que Cristo iba a bautizar ¿para qué? Para vida nueva, con fuego, con Espíritu Santo. ¿Para qué es el Espíritu de Dios? Muchas veces pensamos que el Espíritu de Dios era para hablar en lenguas. Anteriormente pensábamos que era para sentir algo.
¿Sabes para qué Dios coloca su Espíritu en nosotros? Para que conozcamos lo profundo de Él, para que conozcamos la voluntad de Él. Por eso Él les decía, me voy, pero les voy a enviar un ¿qué? Otro consolador, al Espíritu Santo, y Él nos guiará ¿qué? A toda verdad. O sea, ¿quién es el que me lleva a tomar las determinaciones, las decisiones? El Espíritu Santo. Porque Él es el que conoce lo profundo de ¿quién? De Dios. Amén. Por eso es lo importante de ese nuevo nacimiento, para que en nuestras vidas esté ¿quién? El Espíritu Santo. Por eso Jesús le dice a Nicodemo, es necesario que nazcas del agua y ¿qué? Y del Espíritu, porque Él es el que conoce los pensamientos del Padre, los deseos del Padre. ¿Qué quiere el Señor que yo haga? ¿Qué le agrada a Él? ¿Qué es lo que el Señor está esperando de su iglesia? Por eso, qué importante es lo que el Señor nos está enseñando. Primero es que adoración, y después es que servicio. ¿Cómo fue que le dijo Jesús a Satanás? Señor. Escrito está, a tu Dios ¿qué? Adorarás, y solo a Él ¿qué? Servirás. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí? ¿Qué es primero? Adorar. ¿Y después qué? Amén. Ser para hacer. Amén. Y eso es lo que Dios nos está diciendo. Hemos sido llamados a ¿qué? Adorar. Amén. Primero adorarle y después ¿qué? Primero adorarle y después ¿qué? Servir. Pero debemos aprender a adorarle. Y de esta manera nuestro servicio será con ¿qué? Integridad, agradable a Dios. Vamos a mirar Romanos capítulo 12, versículo 1. Romanos 12, 1. Romanos capítulo 12, versículo 1. ¿Qué dice la palabra de Dios? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro ¿qué? Culto racional. ¿Qué es lo que está haciendo el Señor? Que ofrezcamos ahora ese sacrificio ¿qué? Vivo. ¿Qué es lo que le estaba pidiendo Dios a Abraham? Un sacrificio. Amén. Pero ese sacrificio, como nos enseñaba la hermana Eva, no es un sacrificio muerto, no es algo que tengamos que hacerlo porque nos toca. Abraham estaba llevando a su hijo, pero como una expresión de ¿qué? Adoración, porque amaba al Padre, porque adoraba a Dios, porque le conocía, porque él siempre comenzó a hacer y continuó haciendo la voluntad del Padre, porque continuó haciendo la voluntad de Dios. Porque desde que tú y yo obedezcamos a Dios y le expresemos de esa manera la adoración, cada vez vamos a conocerlo a Él, cada vez vamos a conocer su corazón, cada vez vamos a conocer su expresión. Pero si Dios me da una directriz y yo no lo hago, difícilmente voy a conocerlo cada vez más a Él. Y ese es el deseo de Dios, que lo conozcamos, que se vea en ti y en mí que le conocemos a Él. Amén. Misión Cristiana del Calvario debe ser conocida porque conocemos a Dios, porque estamos expresando a través de la obediencia de nuestras acciones que le conocemos a Él. Amén. Que somos hijos de Él. Esa expresión de ser hijos es porque cumplimos los deseos del Padre. Amén. Porque por eso Jesús les dice a los fariseos: vosotros sois de vuestro hijo, sois hijos de vuestro padre ¿el qué? El diablo, y los deseos de él queréis hacer. Entonces, ¿qué es lo que muestra esa adoración y que yo conozco al Padre? No solamente el estar en la iglesia, en la palabra, sino que, según lo que Jesús le está diciendo a los fariseos, ¿ustedes qué?
Según las acciones, gracias pastor, ¿según qué? Exactamente. Vosotros sois de vuestro padre, ¿qué? Hijos de vuestro padre, ¿qué? Y los deseos de él queréis hacer. Pero el Hijo de Dios, ¿qué es lo que hace? Los deseos de quién? Del Padre. Los deseos de él. Lo que él desea, no es lo que yo desee. Por eso Abraham, ¿qué estaba haciendo? Lo que el Padre deseaba. Amén. Lo que el Padre deseaba. Esa es la adoración. Hacer lo que el Padre desea. Es conocer lo profundo de él. Es entrar en esa intimidad a través de su Espíritu Santo y conocerlo en intimidad, conocer su deseo, conocerlo a él. Por eso vemos que Jesús, ¿cómo actuaba Jesús? Siempre bajo la voluntad de ¿quién? Del Padre, siempre bajo la voluntad del Padre. Todo lo que él decía era porque lo escuchaba de ¿quién? Sus acciones reflejaban a ¿quién? Al Padre. Amén. Y la iglesia es la expresión de ¿quién? De Cristo. Pero ¿Cristo en quién? En nosotros. Por eso dice, ¿más vive quién? Cristo en mí. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces cuando vemos la expresión del Hijo de Dios, gracias, hermano. Cuando vemos la expresión del Hijo de Dios, miremos lo que dice Mateo 17:5. Mateo capítulo 17, versículo 5. ¿Qué dice? Dice, Mateo 17:5. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oí. O sea, ¿qué estamos viendo? Que en todo momento, hasta aún en ese punto, Jesús seguía haciendo ¿qué? La voluntad del Padre. Amén. Jesús seguía haciendo la voluntad de ¿quién? Del Padre. Pero ¿por qué él pudo hacer la voluntad del Padre? Porque desde el principio él se sometió a la voluntad del Padre. Amén. Desde el principio él entendió cuál era la voluntad del Padre. Vamos a leer Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. ¿Qué dice allí? Dice el versículo 5: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que dice, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Pero ¿qué más dice el versículo 8? Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente ¿hasta cuándo? Hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Qué nos está enseñando? ¿Qué es la adoración? Adorarle no es estar bien una semana y la otra semana no. Eso no es adoración. Y muchas veces estamos esperando un reconocimiento. Pero mira, yo estoy bien. Mira, pastor, yo ya llevo 15 días bien. Mira que yo ya llevo un mes bien. Estamos esperando un reconocimiento de los hombres, o del pastor, o de la iglesia. Pero el reconocimiento de Jesús, ¿quién lo está dando aquí? El Padre. Dice que Él se humilló a sí mismo, se sometió al Padre. Él lo hizo, se determinó a obedecer ¿a quién? Al Padre. Pero ¿hasta cuándo fue obediente? Hasta la muerte. O sea que vemos que no solo el Padre le habló una vez, sino le habló otra vez: este es mi Hijo amado, a Él que
Oíd. A Él oíd. O sea que esa adoración, ¿cuándo debe parar? Nunca, es de continuo. Continuamente debemos estar, ¿qué? Adorándole, expresando esa adoración, expresando que somos hijos de ¿quién? De Dios. A Él oír. Él no dejó de agradarle al Padre en ningún momento. Él no dejó de agradarle al Padre en ninguna situación. Por eso es cuando nosotros debemos entender que nosotros hemos sido llamados para agradarle al Padre ¿en qué? En todo tiempo. Amén. En todo tiempo. Hacer la voluntad del Padre ¿qué? En todo tiempo. Así como lo hizo Abraham. Abraham, Dios le decía algo y ¿qué hacía él? Obedecía. Pero muchas veces se nos dice algo y ¿qué hacemos nosotros? Lo argumentamos. Lo ponemos ¿en qué? En juicio, en consideración, como iglesia. Cuando el Señor nos está dando directrices a través de los ministerios, a través del pastor, a través del apóstol. Yo le decía a la hermana Eva, nosotros te recibimos acá como si estuviéramos recibiendo al apóstol. Y si tú tienes directrices para nosotros, las recibimos. Ay, pero ella que es toda jovencita, que la patoja, dice, ¿cierto? Pero hemos entendido que Dios está dando directrices a través de la misión. Amén. Está dando directrices para Colombia. Dios está dando directrices a cada uno de nosotros. Y nosotros debemos estar abiertos a hacer la voluntad de Él. No pelear con Dios, no discutir con Él, sino es someternos a lo que Él ya determinó hacer. Amén. ¿Cuántos todavía siguen pensando si entran al discipulado o no, si entran al adiestramiento o no? Y miremos que no nos están pidiendo un hijo en sacrificio, pero podemos decir, es que yo ahorita no tengo tiempo, es que ahorita yo no puedo, es que yo, la verdad. Pero si habláramos de promesas, desearíamos todas las promesas para nosotros, pero lo que Dios nos está hablando es de sometimiento. Por eso dice aquí la palabra de Dios: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose ¿qué? Obediente. O sea, Él se hizo, Él no nació obediente, Él se hizo. Como tal, la simiente del Padre estaba en Él, pero Él se hizo, o sea, Él se dispuso. Por eso cuando Pablo dice, ¿qué quieres que yo haga? Me estoy disponiendo a Él, estoy entregándome a Él, estoy dispuesto. ¿Por qué? Porque toda acción que yo haga en obediencia, ¿qué es? Adoración. Toda acción que yo haga en obediencia es ¿qué? Adoración. Y eso es lo que el Señor nos está enseñando. Por eso dice, haya pues en ustedes esta misma actitud que hubo en Cristo Jesús, el cual no estimó ser en forma de Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó. Y Misión Cristiana del Calvario, nosotros debemos entender que a partir de ahora debemos estar despojados de lo que era nuestra naturaleza, la humanidad, esas excusas de que yo no quiero, yo no puedo, yo no creo que lo pueda hacer. Cuando hemos entendido que es someternos a Él y es humillarnos, por eso dice el versículo 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, porque Jesús fue la expresión verdadera de adoración al Padre, en obediencia en todo tiempo. ¿Cómo Jesús hizo para adorar al Padre en todo tiempo? ¿Cómo Jesús llegó a tener ese nivel de adoración, de que el mismo cielo se abriera y se escuchara y dijera, este es mi Hijo amado? Y no solo una vez. Los cielos estaban abiertos para Jesús. ¿Cuántos estuvimos escuchando sobre cielos abiertos? Amén. Y cuando se encuentra Natanael le dice, ¿te sorprende porque te dije que te vi debajo del árbol? Y a partir de ahora verás que los cielos abiertos, pero le dijo, verás, y a los ángeles descender. A partir de ahora lo vas a ver. Pero Jesús, ¿cómo estaba? Siempre con los cielos abiertos. O sea, le dice a Natanael, a partir de ahora tú lo verás.
pero él siempre tenía los cielos abiertos. Y Misión Cristiana del Calvario tiene cielos abiertos, amén. ¿Cuántos tenemos cielos abiertos? Amén. Para ver la gloria de Dios. ¿En cuántos Dios está derramando su gloria? Esa es la promesa para Dios. En Misión Cristiana del Calvario. A partir de ahora, dijo el Señor. ¿Y qué fue lo que dijo? ¿A través de quién? Del apóstol Abraham y a través de la palabra. A partir de ahora, los cielos serán abiertos. Amén. ¿Y cuántos hemos vivido esos cielos abiertos? Alguno podría decir, la verdad, yo no. Yo lo que tengo ahorita son problemas, deudas, enfermo. Yo me veo como que como nubarrones, se dice. Yo no veo cielos abiertos. Pero ¿sabes por qué muchas veces no vemos los cielos abiertos? Porque no estamos haciendo la voluntad de Dios. Y lo único que puede abrir realmente los cielos es humillarnos, someternos, obedecerle, rendirnos a Él, hacer su voluntad. No está nosotros cuestionando, no está nosotros como discutiendo con Él, no está nosotros como, Señor, pero tú dijiste una cosa, pero ¿cómo me vas a pedir ahora esto? ¿Cómo me vas a decir ahora que yo haga esto? ¿A cuántos Dios les ha dicho que deben ir a Guatemala al Congreso? Aquí yo sé que a varios Dios les ha dicho y no lo han hecho. Ah, pastor, pero es que yo no tengo dinero. Aquí hay testimonios de que una semana antes no hay un solo peso, pero entendemos que son directrices del Señor. Son las directrices. Es entender lo que el Señor nos está diciendo. Estamos hablando de adoración. Estamos hablando de escuchar la voz de Dios. Cuando tú y yo nos sentamos el día lunes o en diferido a escuchar al apóstol Abraham en Reforma Apostólica, estoy escuchando a Dios. No estoy diciendo que el apóstol Abraham sea Dios, pero estoy dándoles a entender lo que es la adoración. ¿En qué sentido? Cuando yo estoy escuchando la revelación de Dios, cuando yo me siento a escucharlo a Él, esto es adoración. Esto es adoración. ¿Escuchaste Reforma? Sí, yo la escuché, ¿sí? ¿Y qué aprendiste? Pues, no sé, es que estaba ahí escuchando Reforma, pero también estaba viendo el Facebook. Estaba yo escuchando Reforma. ¿Y cómo te fue con la revelación? ¿Qué aprendiste? Pues ahí mientras que lavaba la loza, ahí mientras que hacía el oficio, ahí sí, chévere, bonito lo que... Estamos hablando de adoración. Amén. Yo entendí algo. Cuando el Señor nos habla a través del apóstol Abraham, es Dios revelando su corazón. Y muchos por eso no han entendido la voluntad de Dios. Por eso muchos siguen peleando o siguen discutiendo, siguen muchas veces en las mismas circunstancias de años pasados, cuando en Cristo Jesús debemos ir de gloria en gloria. Amén. Tu vida y mi vida, Misión Cristiana del Calvario, debe ir de gloria en gloria. Tu familia, tu hogar, tu salud, tu esposo, tu esposa, debe ir de ¿qué? De gloria en gloria. Amén. De gloria en gloria. Porque los cielos están abiertos. Porque estamos conociendo el corazón de ¿quién? Del Padre, a través de su revelación. Pero ¿qué es lo que no nos permite muchas veces adorarle? El no humillarnos. Cuando nos hablamos de humillar, ¿qué es lo que dice allí? Y estando en la condición de hombre, se humilló ¿a qué? A sí mismo. ¿Qué es lo que no me permite adorarle? ¿Qué es lo que no me permite adorarle? El yo. Pero ¿qué es lo que hay muchas veces en nuestras vidas que no nos permite hacer la voluntad de Dios? Podríamos decir muchas veces, no, es que yo no puedo hacer la voluntad de Dios por el diablo. Algunos le echan la culpa al diablo, otros le echan la culpa a la esposa. No, es que si mi esposa fuera así, es que ella hace esto, es que ella no hace esto, es que ella... O le podríamos echar la culpa por el esposo. O es que yo no hago la voluntad de Dios porque mis hijos no han cambiado, porque, o podemos echarle la culpa a Dios que, no, es que el pastor, no, es que ese pastor es de un genio, ese pastor, o la esposa del pastor, no, es que la esposa del pastor, la verdad, yo no puedo hacer la voluntad de Dios, no, eso es mentira.
Porque dice que Él, dice allí, se humilló a sí mismo. Se humilló a sí mismo. Entonces, ¿qué es lo que nos está hablando? ¿Qué es humillarnos? ¿Qué es humillarnos? ¿Qué nos puede llevar a hacer la voluntad de Dios? Someternos, rendirnos. Pero ¿qué es lo que no nos deja someternos? ¿Qué es lo que no nos deja que nos rindamos? ¿Qué es lo que no nos deja hacer la voluntad de Dios? No vaciarnos, mis prioridades. Malas actitudes. ¿El qué? El orgullo. Es que ahí lo está diciendo, se humilló. ¿Qué es lo que está diciendo? Cuando yo no me humillo es porque en mí hay ¿qué? Orgullo. Porque yo no puedo adorar a Dios. Muchas veces, ¿por qué no podemos adorar a Dios? Por orgullo. Recordemos cuando llegamos a la iglesia. Todos llegamos a la iglesia alguna vez, a una iglesia que nos invitaron a Misión Cristiana al Calvario. Y cuando llegamos y todo el mundo estaba ahí alabando y saltando y aplaudiendo, y uno era... Y ahí no faltó el que lo invitaba a uno, levante las manos uno. ¿Qué es lo que hay ahí? Orgullo. Eso es orgullo. Y le decían a uno, ya después, cierre los ojos, no mire a nadie. Salte, y uno. Ya está adorando. Ay, me convertí en tremendo adorador. Pero ya que hemos aprendido que la adoración no es solamente una parte de expresión de canciones, sino realmente, ¿qué es lo que nos impide muchas veces entonces obedecer a Dios? Es el orgullo. Es el orgullo. Cuando Dios me está diciendo que haga algo y yo no lo estoy haciendo, ¿qué hemos aprendido? Es que hay orgullo en mí. El que está en la iglesia y no está haciendo nada es porque hay orgullo. Es porque hay orgullo. Y eso no es adoración. Cuando yo sé que debo estar en mi discipulado, en el adiestramiento, que debo crecer, cuando yo sé que la expresión de adoración por amor a Él es evangelizar, es discipular, es crecer, es multiplicarnos como iglesia, lo que estoy haciendo cada vez es que despojarme. Cuando a ti te dicen, ve y evangelizas, ¿qué es lo que hay muchas veces allí para no evangelizar? Orgullo. El orgullo es lo que no me permite hablarle a otra persona. Porque ¿qué dirán de mí? Ahora ¿qué dirán ahí en el barrio? Ahora ¿qué dirá mi familia? Que soy cristiano. Ahora ¿qué dirán? Eso es orgullo. Y eso no me va a poder permitir adorarle a Él. Por eso Dios dice, y se despojó a sí mismo. O sea, se humilló. ¿Qué hizo? ¿Se quitó qué? Todo qué? Orgullo. Nosotros debemos romper el orgullo, quitar eso que nos impide ver la gloria del Padre, que nos impide crecer en Él, que nos impide conocer el corazón de Dios. Miren, Dios no tiene escondido su deseo allí diciendo, no, es que yo aquí nadie me va a conocer. ¿Cuál es el deseo de Dios? ¿Qué dijo Jesús? Y está la voluntad del Padre, que te conozca a ti, al único Dios verdadero, que lo conozcamos. Ese es el deseo de Dios, que lo conozcamos. Él anhela, Él desea. Por eso dice que está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Pero ¿quiénes son estos adoradores? Que le conocen, que se han quitado el orgullo, que están dispuestos a obedecerle. Pero cuando el Señor me está hablando y me dice, háblale a la gente, evangeliza, muchas veces lo que hay en mí es que orgullo. Amén. ¿Cuántos comenzaron a evangelizar una vez y les tocó luchar con su orgullo? ¿Sí? Quitarse el orgullo. Recuerdo la primera vez, y para no extenderme, yo dije, voy a ir a evangelizar, y me puse una maleta, unos tenis, tenía como 17 años, y me paré en una cuadra y dije, voy a golpear, y por ahí hice una encuesta de evangelismo. ¿Qué radio escucha? ¿Qué televisión escucha? Para invitarlos al grupo. Solo recuerdo que duré 1 hora en la primera puerta porque no quería, me daba pena golpear. Pero ahí luchaba yo golpeo, no golpeo, me da pena, como que me volvía. Yo dije, no, ¿qué tocó quitarse? El orgullo. Y yo, buenas, mira para una encuesta.
¿De qué? ¿De allí? Te cierran la puerta. Esto no es de Dios. Vámonos para la casa, ¿no? Segunda puerta. Buenas para una encuesta. ¿Y de qué? Mira, para saber qué medios de comunicación estás usando. Ah, sí, claro. ¿Quiere un juguito? Y yo, esto sí es de Dios. Y había una familia allí. Y había una familia allí. Y en esa cuadra fue la primera vez que se hizo. Y allí, en ese lugar, comenzó el grupo de comunión familiar. Quitémonos el orgullo. Porque toda acción, nuevamente lo digo, que muestre obediencia a Dios es adoración. Y el evangelizar es adoración. Cuando tú y yo evangelizamos, estamos adorando al Padre. Cuando tú y yo accionamos, cuando tú y yo crecemos, cuando tú y yo discipulamos, evangelizamos, nos multiplicamos, estamos adorando al Padre. Por eso Abraham, toda acción, toda palabra que venía del Padre lo hacía. Vete de tu tierra, de tu parentela, adoró a Dios. Entrégame a tu hijo, adoró a Dios. Jesús, toda acción que Él hizo, nuestro modelo a seguir, siempre que hizo, adoró a Dios. Todo lo que Él hizo fue expresión a ¿qué? A adorar a Dios. Amén. Así que hoy es tiempo de que nosotros nos quitemos todo argumento, todo razonamiento, toda humanidad y todo orgullo que nos impide crecer. Porque lo que había en la iglesia, lo que hubo muchas veces en la iglesia en ese tiempo fue orgullo. Fue orgullo de tal manera que le dice Pablo a los hebreos: porque después de tanto tiempo debiendo de ser ya maestro, os vuelvo a ¿qué? A decir ¿qué? ¿Y eso que está mostrando? Falta de sometimiento, falta de obedecer a Dios. Amén. Hermanos, algo que Dios ha dicho y nos gozamos y me gozo, y yo sé que cada uno de los ministerios que está aquí, de ver la iglesia, lo que el Señor está haciendo, amén. Pero ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, amén. ¿Cómo se vio Pablo? Sometido a la voluntad ¿de quién? De Dios, del Padre. Ya sometido a la voluntad de Dios. Ya no eran sus planes, ya no eran sus sueños, ya no era su propósito, ya no era sus deseos. Ya, Él dice, ya no vivo ¿qué? Yo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. En Él ya estaba claro. Ya estaba claro quién estaba en Él. ¿Y qué dice? Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea, ¿qué está diciendo? Ahora lo que yo vivo, todo lo que vivo en la carne. ¿Qué es vivir en la carne? No nos está hablando del pecado, sino lo que ahora yo vivo en la carne es que todo lo que hacemos, cuando como, cuando camino, cuando hablo, cuando trabajo, cuando estudio, todo es muestra de adoración a Él. Todo es muestra de adoración a Él. Así que Pablo lo está diciendo: yo estoy sometido a Él. Yo estoy sometido, con Cristo estoy juntamente ¿qué? Crucificado. Y ya no vivo yo. Ya no vivo yo. Ya no somos nosotros. Ya no es en nosotros la voluntad de nosotros, sino es la expresión de ¿quién? Del Padre. Por eso dice allí. Y quería solamente mirar esto que es bien hermoso, que dice el versículo 8 y 9 de Filipenses: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué dice el versículo 9? Por lo cual Dios también
le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de ¿qué? De la tierra. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Se humilló, se sometió. ¿Y qué fue lo que hizo el Padre después de esa humillación, después de esa actitud? Le exaltó. Amén. No busques ser exaltado por los hombres. Hoy en día, ¿qué hacen los grupos de alabanza? No sé, podría hablar aquí de Colombia, de Bogotá. Muchos están buscando un nombre. Muchos están buscando que se les conozca. Muchas veces uno habla con los jóvenes cristianos y ¿cuál es tu sueño? No, mi sueño es tener un grupo de alabanza que podamos viajar a México, a Estados Unidos, que nos conozcan. Recuerdo un muchacho que llegó a la iglesia, a él le fascinaba la guitarra, era encantado de la guitarra, él estaba enamorado de la guitarra, literalmente estaba enamorado de la guitarra. Él estaba en el discipulado, allá en el discipulado, y estaban dando la enseñanza y él era, y uno, oye, ¿qué pasó? No, es que esa guitarra me fascina. O sea, amaba. ¿A cuántos nos gusta la música? ¿A cuántos nos gusta la alabanza? Gloria a Dios, gloria. Pero mira que una música se puede volver en un ídolo. La música se puede volver en un ídolo. Encantado por la música, es que a mí la música, la alabanza, yo sí llego de primeras a la alabanza. Yo soy de los que llego a media hora antes porque a mí me gusta la alabanza. Ahorita se habla que algunos dicen, no, vaya a la palabra, porque yo oigo es por la palabra, pero hay otros que es diferente. Va por la alabanza y comienza la palabra y ya se les acabó el juego. Y la música es una forma de adorar a Dios, pero hemos entendido que no es la adoración total ni la adoración completa. Pero aún yo puedo comenzar a idolatrar las cosas que Dios está dando. Por eso dice la palabra de Dios en Romanos, que dice, porque dejaron de adorar al Creador por adorar ¿qué? La criatura. Yo puedo comenzar a adorar el ministerio, y es que soy pastor, y es que a mí nadie me quita el ministerio. El ministerio es una función. Es que yo quiero ser pastor, es que a mí Dios me llamó de pastor. Algo que hemos entendido es que la función Dios la da, pero lo que Dios ha dado a Misión Cristiana del Calvario es identidad como hijos de Dios. Eso es tener la identidad como hijos de Dios, es la adoración correcta. ¿Qué hizo Jesús frente a Satanás? Adoró al Padre. Si tú eres hijo de Dios, si hemos entendido esa identidad como ¿qué? Como hijos de Dios. Sé que aquí hay ministerios, sé que aquí hay hombres y mujeres que han sido llamados para servirle a Dios, y no solamente en un ministerio. Dios está actuando de una forma poderosa para extender su gloria en este tiempo. Pero algo que tú y yo debemos entender es que el ministerio no nos hace, el cargo no nos hace. Porque yo puedo amar el sonido, un ejemplo, perdón, pongo aquí el ejemplo, y me gusta el sonido, y yo quiero el sonido, y amo lo del sonido, pero puedo terminar amando más esa función que a quién, que al Señor. Amén. O cualquier función que tengamos, cualquier cosa que desarrollemos. Por eso Jesús fue claro: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Entonces, ¿qué es primero? Conocerlo a Él, adorarlo, humillarlo. Si hoy me dicen en el sonido, pues voy a estar en el sonido. Si mañana me dicen barra, ¿qué voy a estar haciendo? Barriendo. Él empezó barriendo. Y voy metiendo aquí la mugre, ¿a dónde? Debajo del tapete. ¿Pero a qué me refiero con esto? Barriendo estoy
¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Con qué actitud lo estoy haciendo? ¿Con qué actitud lo estoy haciendo? Barriéndose a adorar a Dios. ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo va a ser? Sí, barriéndose a adorar a Dios. Mira, esto va a ser bendición para todos los varones. Cocinándose a adorar a Dios. Porque es entender eso. Como yo lleve la casa, como padre, como esposo, estoy adorando a Dios. Amén. El servicio que estoy desarrollando en la iglesia es una expresión de ¿qué? Me pusieron hoy a barrer, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cuántos disfrutan limpiando las sillas de la iglesia? Pastores, ¿cuántos disfrutamos? Lo hemos hecho, nos ha tocado varias veces y esa expresión ha tocado, no es porque sea. ¿Cómo lo hacemos? Yo me gozo cuando tengo que limpiar las sillas. ¿Y cómo se hace? ¿Cómo lo hacemos? Con excelencia. Lo digo porque aquí a los pastores. Ahora, ¿cuántos se gozan cuando tienen que limpiar las sillas de la iglesia? Ay, pero esto está sucio aquí abajo. Hola, pastor, dígale a los hermanos que no peguen chicles. Porque va a ser el aseo a la iglesia. Pastor, pero mire, yo llegué y esa iglesia estaba sucia. Esas sillas sucias. Todo estaba sucio. Pues sí, hermano, por eso le pedimos por favor que hiciera aseo. Si no, si estuviera limpio, ¿para qué le decimos? Pero a veces nosotros, ¿cuál es la actitud con la cual estamos haciendo las cosas al Padre? Las acciones al Padre. Por eso, cuando yo busco ser reconocido por los hombres, cuando buscamos un reconocimiento del hombre, eso es humanismo. Eso es humanismo. Eso es humanismo. Pero ¿qué hizo Jesús? Se humilló a sí mismo. Se despojó. No estimó el ser igual a Dios. No, es que pastor, a mí no me ponga a hacer aseo. Yo soy contador. Pastor, a mí no me ponga a hacer aseo. Pastor, una vez llegó alguien y recuerdo que esa vez estaba con el apóstol Henry y llegó alguien y yo estaba solo ahí en la iglesia y dice, bueno, ¿y aquí cómo trabajan? ¿Cómo funcionan? Y yo, no, pues aquí hay discipulado, hay grupos de comunión familiar. Bueno, porque yo soy discipulado, yo estaba en tal iglesia, en otra iglesia, y aquí hay trabajo para discipuladores. Y yo, no, tienes que pasar por un proceso. Y digo, yo paso por el proceso. Y yo, bueno. Y al final me dice, bueno, y aquí hablando, ¿cuánto pagan por a cada discipulado de ustedes? Tremendo. ¿Por qué la gente ha perdido el entendimiento de lo que es servirle a Dios? Porque muchas veces se ha mostrado ¿qué? Se ha mostrado no es adoración en todo lo que estamos haciendo. ¿Amén? Por eso el Señor nos dice que es necesario quitar todo orgullo. Amén. Todo orgullo. Y servirle al Señor. Y servirle al Señor con un corazón verdadero. Amén. Con un corazón verdadero que le agrade a Él. Y por eso dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre ¿qué? Sobre todo nombre. Sobre todo nombre. Y es tremendo porque si me ayudan aquí los siervos con ese versículo, Abraham nunca buscó ser famoso. Él no buscó eso. Él no buscó fama.
como hoy en día muchos están buscando ser reconocidos. Pero ¿qué fue lo que le dijo Dios a Abraham cuando le dice que haría grande su nombre? En otras versiones, en muchas versiones lo dice allí: te conocerán y engrandeceré ¿qué? Tu nombre. Génesis ¿qué? 12. Génesis 12, versículo ¿qué? 2. ¿Qué dice Génesis? Ajá. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré ¿qué? Tu nombre. Amén. Lo digo así porque el nombre de Eva Mesa se va a conocer a nivel mundial. Y lo digo aquí no por quedar bien con ella. Ya es. Me gozo porque estábamos allí comiendo y en una de las cosas ella me escribe: prepárate para México. Y yo le dije: mira, aquí te escribieron que la próxima es en México. Pero también te digo, Misión Cristiana del Calvario, prepárate. Preparémonos. La iglesia preparada. El apóstol lo dijo. La esposa que se ha preparado. Por eso te digo, ¿cuáles son tus planes para el 2018? Pastor, ahorita entrar a la universidad no está mal. No está mal entrar a la universidad. Hágalo. Pero te digo, en medio de los planes que tú y yo estemos haciendo, tengamos en nuestro corazón, cuando Dios nos diga: ve a tal lugar, hazlo. Hazlo. Por eso cuando los discípulos le decían: yo quiero seguirte, él decía: mire, el Hijo del Hombre no tiene, las zorras tienen guaridas, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. ¿A qué se refiere? Que no andaba planeando a dónde se iba a quedar. Él estaba direccionado ¿por quién? Por el Padre. Y te digo realmente, mis amigos, todos aquí, qué lindo que la mayoría les conozco, pero cada vez que oramos y que pensamos en cada uno, digo: Señor, tremendos planes que tú tienes con cada uno de los de Misión Cristiana del Calvario. Colombia, todos los que estamos aquí, es el semillero de lo que Dios va a hacer aquí en Colombia. Amén. Y todos los que están en Misión Cristiana del Calvario son el semillero. ¿Para qué? Para las naciones. Esto ya lo digo así como les estoy diciendo. No lo quiero decir por emoción ni por animarles, pero esto ya es. Esto ya no tiene alguien que lo detenga. Misión Cristiana del Calvario, por eso estoy hablando, no estoy hablando de algo humanista, pero Misión Cristiana del Calvario ya es el tiempo donde va a ser dada a conocer la esposa del Cordero. La esposa del Cordero a nivel mundial. Esto no lo para nadie. Se los estoy diciendo con el entendimiento del Padre. Esto no lo para nadie. Y les digo a todos: estén listos. Estén listos. El hecho de que tú tengas un pasaporte ya es porque le estás creyendo a Dios. Te estoy diciendo, tienes que estar listo, Misión Cristiana del Calvario. Tienes que estar listo. Ya empezó. Esto ya no está, ya no. Quisiera como que las palabras correctas, pero es que eso no lo está haciendo el apóstol Abraham con todo el amor y el respeto que él se merece. Es el instrumento que Dios está usando, pero esto nadie ya lo detiene. Ayúdenme con esto. ¿Cuáles son los grupos que se están? Alemania, ayúdenme, Francia, Ecuador, Perú. Algo he escuchado de Rusia, el apóstol, Ucrania. ¿Cuántos quieren ir a Rusia? Sí, al mundial, ¿no?
predicar la palabra. A ver. Pero a lo que me refiero, y con esto voy concluyendo, pastores, gloria a Dios, y yo lo tengo en mi corazón y me gozo por ustedes, y cada uno de los hijos, pastor Lovelo, pero han sido fieles a Dios, y Dios ha cuidado de cada uno de nosotros como familias y todo, pero preparémonos. Y Dios nos está demandando preparar a la gente, iglesia. Escuchen las directrices de los siervos, porque estos siervos tendrán que, aún, ustedes escucharon la palabra que Dios le dio a la sede central a través del profeta Ron, pero cuando recibimos una palabra en Misión Cristiana Calvario de la sede central es para toda la misión. Cuando Dios le hablaba a Eva, esa vez con el profeta Ronnie, yo recibí esa palabra. Cuídate porque lo que viene, todo lo que te dijo el Señor, lo que estaba diciendo ahí, yo lo estaba recibiendo en Colombia, yo estaba recibiendo esa palabra. ¿Y cómo? Nos vamos para México, amén. Sí, preciso. Gloria a Dios, nos vamos. Pero lo lindo de lo que el Señor está haciendo es lo que te estoy diciendo. Ahora ya se van a ir de creídos. Solo aeropuertos, solo maletas, solo... No, esto no es por eso. Es porque el Evangelio y el reino de Dios, porque es que está escrito, ¿qué dice? Y será predicado este Evangelio del reino en todas las, para testimonio a todas las naciones. Ahí está escrito. Amén. Entonces, ya quitémonos el orgullo. El que tú estés pensando, pero yo no puedo, pero es que yo, o sea, si yo cuando puedo pasear voy aquí a mesitas, por mucho a Melgar, o a Villavicencio, si el pastor nos lleva, el pastor Orlando que tiene piscina. Quítate el orgullo, dile a tu hermano que está a tu lado, quítate el orgullo. ¿Sabes qué no nos dejó mucho tiempo ir a Guatemala? El orgullo. No pasó, pero yo no era orgulloso, yo era humilde. Me acuerdo que duré 15 años viendo cómo el pastor de la misión iba a Guatemala y venía, iba y venía. Ay, tan chévere cómo él va y viene. Y con lo que él recibía en ese congreso de 3 días, 2 días, nos alimentaba todo un año. Con eso nos alimentaba todo un año, ¿no era así? Un año y eso le metía una cosa, le metía otra cosa y ahí. Y después otra vez para Guatemala. Y uno decía, Pero cuando el Señor te da directrices, porque la palabra que Dios da, cuando le dijo a Pablo, ¿qué fue lo que le dijo a Pablo? Cuando estaba ciego y cuando le dijo, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué fue lo que le dijo? Ve a la ciudad y allá se te dirá, ¿sabes? Y el que lo reciba, que sea del Espíritu Santo. ¿Qué quieres que yo haga? Ve a la ciudad de Guatemala y allá se te dirá lo que debes hacer. Yo lo he entendido así. Lo he entendido y lo debemos entender todos. Pero ¿qué hay en Guatemala que no haya aquí en Colombia? Es obediencia. Pablo hubiera dicho, pero ¿qué hay en Damasco que no haya en Roma? Si yo tengo ciudadanía romana y cuando quiera me voy. ¿No? Es obediencia. ¿Por qué estás aquí en Bogotá, Villavicencio? Porque quieres adorar a Dios. Amén. Eso es lo lindo. Amén. Quítate el orgullo. Dile al hermano que está a tu lado con respeto, ¿no? Voy a pegar ahí. Quítate el orgullo. El que tú y yo no estemos haciendo lo que Dios nos dice es que ya es tiempo. Amén. De quitarnos ese orgullo. Amén. ¿Por qué algunos no vinieron al congreso, al seminario? Por orgullo. Por orgullo, seamos sinceros. No estoy aquí peleando con nadie. Pero es orgullo. Es orgullo. ¿Por qué no hago el grupo de comunión familiar después de que ya viví? Porque hay orgullo en mí, no quiero obedecer. De que yo no quiera hacer las cosas es porque hay orgullo. Me estoy cuidando yo mismo, no quiero meterme.
¿Yo para qué me voy a meter en eso? Más bien déjenme que eso es orgullo. Eso es orgullo. El no hacer lo que Dios está diciendo es orgullo. Cuando ya Dios dio ¿qué? Un diseño, un plan, un propósito. Amén. Eso es adoración. Amén. Eso es adoración. Amén. Y termino con esto. No le preguntes más a Dios si tienes que hacer el grupo de comunión familiar. Hazlo. Una vez paramos con mi hermana, todavía no me había casado, estaba con mi hermana, la hermana Zuli, y dijimos en un tiempo, no, paremos el grupo, no lo hagamos más, vamos a pedirle a Dios si es la voluntad de Él. Y dejamos ahí, no sé por qué circunstancias, no sé por qué problemas, pero no, dejemos. Y llegaba el sábado, que era el día del grupo, pero nosotros dijimos, no lo vamos a detener. Y iban los niños a golpear. Hoy hay grupo, no papito. ¿Y por qué? Es que no sabemos si es la voluntad de Dios. Tremendo ese pastor Jordi, ¿cómo era? Al segundo sábado otra vez, los niños, hoy hay grupo, después les confirmamos. No, pero sí les contó, no. Sí. Y después nos pusimos a hablar con ella, como que si es la voluntad de Dios. Porque mira que los niños están viniendo. Hermano, deja el orgullo. Que tú no obedezcas, que yo no obedezca a Dios, eso es orgullo. Amén. ¿Cuántos sabemos acá? Por ahí 60, 70, no sé. Pero ya deberían haber en Colombia 70 grupos de comunión familiar. Por eso les digo, con caras les conozco. Y sé que varios ya llevan más de un año en la iglesia. ¿Y cuánto tiempo se requiere para ser discipulados? 7 meses. Amén. Gocémonos, porque ese es el tiempo de ver la gloria de Dios. Amén. Coloquémonos en pie. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Padre, gracias, Dios. Allí, como dice el apóstol Abraham, ya escuchaste la enseñanza, ya háblale al Señor. Y en este momento, lo que no has hecho comienza a determinarlo en tu corazón y en tu vida hacerlo. Dile, Señor, perdóname porque de verdad, sí reconozco, he sido orgulloso. He sido orgulloso y no he querido hacer lo que tú me dices. Y argumento cosas, digo, no, yo creo que mejor así, yo creo que es por este lado, yo creo que es por este otro lado. Mira, lo que has hecho muchas veces es dar vueltas cuando el Señor ya te dijo que tenías que hacer. Por eso es que Jesús tenía un entendimiento siempre de hacer la voluntad del Padre, un entendimiento de hacer lo que el Padre le estaba diciendo. Padre, hoy te doy gracias, Señor. Perdóname porque he tenido orgullo en mi vida a no hacer lo que tú me dices, a no obedecerte. Padre, gracias. Gracias porque tú estás haciendo Misión Cristiana del Calvario, Dios. Gracias porque tú nos llevas a tener el mismo sentir que hubo en Jesús, en que cada acción en la cual Él obedeció mostró esa adoración. Señor, el que hoy estemos aquí, Señor, el que te sirvamos, el que tú nos des la bendición de poderte servir, Dios, es por gracia tuya, Dios. No porque estés buscando un nombre, no porque estemos buscando un nombre, Jesús, porque tu nombre es sobre todo nombre, Señor. Y a donde vaya Misión Cristiana del Calvario, allí tu nombre es establecido, Jesús. Allí tu nombre es establecido, Jesús. Hoy te damos gracias, Rey. Hoy te damos gracias, Señor. Gracias por este tiempo glorioso, la esposa que se ha preparado, una iglesia que te adora, la iglesia que te sirve, la iglesia que te reconoce y que hace tu voluntad. Padre, en Cristo Jesús te damos gracias. Y como dijo el apóstol Pablo y como nos enseñaba el apóstol Ronald, que no se convierta en un logo,
o que se convierta en unas palabras repetidas, sino que realmente podamos decir: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esa es la realidad de Misión Cristiana del Calvario. Misión Cristiana del Calvario, serás conocida porque ya no vivo yo, mas vive Cristo, Cristo en mí, Cristo en ella, Cristo en la expresión de la iglesia. Padre, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Muchas gracias, Rey. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria al Señor.